Estamos viendo transferencias de calor. Yo les decía en clase que en realidad, pues decir transferencia de calor es un poco redundante, porque el calor ya en sí es una transferencia de energía. Por lo tanto, pues debería llamarse simplemente calor o térmica, como se llama en otros países. Bien, aquí tenemos un libro de transferencia de calor y miren lo grueso que es. Ahora les voy a demostrar que tiene 1000 páginas. Vamos a ver cuál es el contenido de esto. Este tema, la transferencia de calor, lo estudiamos todos los profesionales que trabajamos con algo térmico. Por ejemplo, ustedes, ingenieros industriales, pero también los ingenieros mecánicos, porque creamos máquinas que van a trabajar con calor. A veces queremos que haya fuga de calor, a veces queremos que no la haya. Los ingenieros civiles, los arquitectos, porque a ellos les interesa, por supuesto, el confort térmico de las viviendas. Estamos hablando también de ingenieros químicos, por supuesto, porque queremos o no queremos que haya transferencia en las paredes, ingenieros de alimentos, pero también biólogos, también químicos, también físicos. En mi opinión, ustedes, industriales, deberían estudiar mucho más este tema, pero bueno, haremos lo que se puede en el poco tiempo que nos acordaron para la asignatura. Démosle una mirada rápida a los contenidos, a los títulos, en esta resumida tabla de contenido, y miremos entonces que tenemos al principio unos conceptos básicos y luego tenemos la ecuación de la conducción del calor. Ustedes saben que esa es la ley de Fourier. Aquí no lo escribieron, pero más adelante seguro que tarde o temprano dirá Fourier en alguna parte. Miren que están hablando de conducción, métodos de conducción, en fin. Estacionario y transitorio. Bueno, quiere decir que ya tenemos al menos dos clases de conducción diferentes. El nombre ya nos está diciendo más o menos de qué se trata. Un calor que está permanente ahí, por ejemplo, una máquina que está prendida todo el tiempo, o uno transitorio, por ejemplo, si lo que estamos hablando más bien es de cómo va aumentando la temperatura en una habitación a medida que va cambiando el sol durante el día, por ejemplo. Métodos numéricos, ustedes supongo que ya saben qué es esto, es un proceso matemático obligatorio para todo el mundo hoy día, todo se hace con apoyo del computador. Y además los cálculos en temperatura son tan difíciles, en temas térmicos son tan difíciles, que con frecuencia la única forma de hacerlos es con métodos numéricos. Miren que ahora hablan de la convección, el segundo que habíamos dicho. Recordemos que la convección implica el movimiento de un fluido. Es el movimiento del fluido el que arrastra la temperatura. Bien, tenemos entonces fundamentos y también miren que hay títulos raros. Convección forzada, externa, forzada interna, natural. En efecto, forzado quiere decir que está funcionando el movimiento del fluido con algún motorcito, simplemente. Estamos haciendo que se mueva el fluido. Y natural, pues cuando corre por sí mismo. Por ejemplo, un río que simplemente lleva agua caliente de aquí para allá porque aquí se calentó y llegó hasta este otro lugar y pues allá transfirió la temperatura. Miren que aquí está como colado ese tema, ebullición y condensación. Después veremos en clase por qué tiene que ver eso ahí. Intercambiadores de calor, ya habíamos hablado un poco de eso en clase, pero bueno, lo volveremos a tocar más a fondo un poco más tarde, hacia el final del curso. Y vean que ahora ya entramos en radiación, la tercera de las formas de transferencia de calor. De esto hablaremos después en clase con unos instrumentos especiales para esto. Y transferencia de masa simplemente porque el libro quería hablar del tema para completarlo ahí. Bien, entonces como vemos, en efecto, como les había dicho en clase, son los tres temas, no son más. Y miren que aquí ya vamos en 867, como les decía, el libro tiene 1000 páginas. Esto significa que son un montón de ejercicios, un montón de matemáticas de explicación de cómo llegar a la ley de Fourier, etc. Pero nosotros no lo veremos, nos contentaremos solamente con comprender el concepto nomás, afortunadamente. Pareciera que entonces vamos a quedar demasiado pobres, pero en realidad no vamos a quedar pobres en cuanto a contenido, vamos a quedar pobres es en cuanto a práctica de cómo usar esta teoría. Por eso nos toca estar concentrados y hacer lo posible por aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, para tratar de entender la lógica. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Entonces haré un ejercicio sencillo, aplicando la ley de Fourier con la conducción, que es lo que estamos viendo. Para eso voy a inventarme un ejemplo. Voy a suponer que usted está llegando a una empresa y ahí le piden que nos diga cuánta energía se está perdiendo por el calor que se fuga por las paredes. Supongamos que tenemos una empresa que tiene que mantener una recámara caliente porque es un horno de pan, porque es un lugar donde se funde aluminio a 600 grados y entonces tiene que mantenerse a esa temperatura, o porque es un lugar donde se derrite plástico, una recámara de una máquina que derrite plástico y entonces tiene que mantenerse a 200 grados.
En fin, hay mucha pérdida de energía por las paredes porque el calor se fuga por las paredes. Queremos saber entonces cuánto es eso. Hagamos el ejercicio de suponer que tenemos una pared de esa recámara o de ese cuarto, lo que sea. Tenemos esta pared rectangular. He puesto los números 1 y 2 para indicar que tengo una temperatura a un lado y otra temperatura al otro lado. Por ejemplo, supongamos que la temperatura 1 es la temperatura interior y la 2 es la exterior o al revés. Por facilidad simplemente voy a decir que la temperatura 1 es la interior y que es la caliente, y la 2 es la fría, que digamos que es la temperatura afuera en el ambiente, por ejemplo. Entonces yo tengo que establecer el calor que está pasando por ahí. Esa es la energía que se me está fugando. Vamos a hacer el problema realmente como se hace en la vida real, y es que es usted quien tiene que determinar qué variables necesita. Estamos acostumbrados a que en la universidad el profesor o el libro siempre nos dice: usted tiene esto otro, y entonces calcule tal otra cosa. Y así no es la vida real. A usted nadie le va a decir los datos son estos, entonces usted calcule. Es usted quien tiene que pedir o tomar los datos. Usted sabe que si lo que va a medir es una transferencia de calor por conducción, necesita la ley de Fourier. Entonces usted recordará, o mejor aún, buscará por internet la ley de Fourier y verá que la ley de Fourier dice que Q puntico es igual a menos K por A por dt de X. Usted no se la va a saber de memoria, estoy seguro, pero sí al consultarla usted podrá recordar. Y si se le habrá olvidado qué significa cada una de esas cosas, pues ahí en cosa de 5 minutos usted podrá repasar y recordará entonces que K es la conductividad. Primero va a decir que Q es calor, o sea, lo que queremos calcular justamente. Sí, pero tiene un puntico encima. Ya habíamos hablado de eso, pero ahora lo volveré a repasar más tarde. Por ahora me voy a hacer el tonto y no hablar del puntico. La K es la conductividad del material. O sea que cambia de material a material. La A es el área transversal, el área de la superficie. Ahora retomamos entonces qué es eso. dt es la diferencia de temperaturas, y dx, ya voy a escribir, es la diferencia de distancia. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos nuestra pared con una diferencia de temperaturas 1 y 2. No necesito una ecuación. Yo no tengo que tener una ecuación para sacarle la derivada con respecto a x. Si nada más tengo dos puntos, es muy sencillo. O sea, dt es simplemente la diferencia entre los dos. En otras palabras, en vez de escribir dt, más bien hubiera escrito delta t, y es lo mismo. En este caso es t2 menos t1. O sea, solamente tengo dos datos. Cuando solo tengo dos datos, no hablo de derivada, hablo simplemente de diferencia, delta. Y lo mismo de x. Pues entonces más bien hablo de la distancia, el cambio que hay de x de aquí hasta acá. En otras palabras, simplemente es el espesor, simplemente. Le voy a llamar E, el espesor de mi pared. Bien, yo ya sé entonces que necesito estos datos, o sea que yo voy y los pregunto o los hallo yo mismo. Entonces, como yo me estoy inspirando en este momento en un ejercicio del libro, voy a leer lo que dice el libro, y dice que el K de este ejercicio es de 1,2 W sobre MK. Hablemos de eso. El material no sé cuál es, pero tiene ese coeficiente de conducción térmica. 1,2 W sobre MK. ¿Qué es la W? No hemos visto ese tema todavía en clase, pero esto es un vatio, son las unidades de potencia. M es metro y K es Kelvin. Las unidades de temperatura, que tampoco lo hemos visto del todo, lo retomaremos con calma justamente en la próxima clase. No me importa entonces tanto en este momento las unidades, pero en cambio sí fijémonos en una cosa. Todas las tres, esto es el Sistema Internacional de Unidades. Qué bueno, porque entonces lo que voy a hacer es que todas las variables las voy a poner en el Sistema Internacional de Unidades, porque entonces yo ya sé que al final, si tuviéramos Q, olvidémonos por un momento del punto, las unidades del calor son joules. O sea que yo ya sé que si estoy en el sistema internacional, el resultado me da en joules. Me puedo despreocupar de que es todo ese montón de letricas que no conocía, si están todas en el sistema internacional de unidades. Al final veremos qué pasa con el punto. Hablemos del área. Me está diciendo este libro que el área es de 15 metros cuadrados. Nuevamente estamos en el sistema internacional de unidades. Hablemos de las temperaturas. Necesito T2 menos T1. T2 menos T1. Me dice el libro que T2 es 50 grados centígrados o Celsius
y que T1 es 120 grados centígrados o Celsius. No es exactamente lo mismo, pero para el caso, para asuntos matemáticos, podemos decir que sí. En clase conversaremos al respecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? Pues 70 grados centígrados. Perdón, T2 menos T1, 50 menos 120 menos 70. Bien, pero no lo necesito en grados centígrados, lo necesito en Kelvin. Afortunadamente tenemos una ventaja que es muy interesante y es la siguiente. Resulta que para pasarlo a Kelvin, lo veremos en clase, usted tiene una temperatura, digamos que es la temperatura 1 en Kelvin, medida en Kelvin es igual a la misma temperatura medida en grados centígrados más 273,15, ya lo veremos en clase. Pero lo mismo ocurre con la otra, con T2. T2 en Kelvin es la misma temperatura 2 en grados Celsius más 273,15. Fíjense que si usted hace la resta, estos dos se van a cancelar. O sea que en efecto en Kelvin también la respuesta me da menos 70. O sea que la diferencia de temperaturas también de todas formas es menos 70 en Kelvin. Haga la resta y verá. Bien, tenemos la diferencia de temperaturas. Y el espesor, me dice el libro que el espesor es de 0,2 metros. O sea, 20 centímetros. Si me lo hubieran dado en centímetros, yo habría tenido que pasarlo a metros, o sea, 0,2. Yo hago el cálculo. Usted reemplace variables. Q punto es igual, entonces, a menos 1,2. Me despreocupo de las unidades. Ya sé que estoy en el Sistema Internacional de Unidades. Por 15 por menos 70 sobre 0,2. Menos con menos se cancelan. Hace usted la multiplicación y verá que este Q punto le va a dar 6.300. ¿6.300 qué? Estábamos diciendo que por un momento nos vamos a olvidar del punto. Y como es calor, pues me dan joules. Entonces esta era la pregunta. Por eso es que lo contrataron a usted para que dijera eso. ¿Cuánta energía estoy perdiendo yo? 6.300 joules. O sea que ya terminé el ejercicio y ya me pueden pagar. Pero hablemos del punto. Resulta que la misma persona que lo contrata a usted o usted mismo comienzan a preguntarse, sí, pero ¿cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo es que usted pierde 6.300 joules por esa pared? ¿Acaso es diariamente? ¿Es todo el tiempo? O sea, ¿cada cuánto? ¿Cada hora? Pues el tiempo en el Sistema Internacional de Unidades se mide en segundos. Esto es por segundo y ahí sí es cuando llegamos al punto. Entonces recordemos que habíamos dicho en clase que el punto significaba la derivada con respecto al tiempo. O sea que Q punto es la derivada de Q con respecto al tiempo. Si de pronto le parece un poco enredado lo que acabo de escribir, simplemente piense calor sobre tiempo si quiere para facilitar su comprensión. Es calor por tiempo. Eso significa que si calor era joules, pues Q puntico es joules sobre segundo. Esta unidad ya lo veremos más adelante. Esta unidad se llama vatio. Es la unidad de la potencia y lo veremos después. Pero ya estamos diciendo entonces cuánta energía está perdiendo usted exactamente en una unidad de tiempo. Por segundo está perdiendo usted 6.300 vatios. Entonces, comprendamos lo que acabamos de hallar. Fijémonos en las variables en juego. Miremos que tenemos un K. Eso significa que entre más aislante sea el material, pues este valor va a ser menor, o sea, va a tener menor conductividad y por lo tanto tendremos menos calor. Si K valiera menos de 1,2, este resultado habría sido menor. Hablemos del área. Si el área transversal de nuestra pared hubiera sido mayor, pues entonces tenemos más calor. Y si el área fuera menor, pues entonces menos calor. O sea que el tamaño también influye. El área transversal de las paredes influyen entonces. Hablemos de la diferencia de temperaturas. Si las dos temperaturas están más parecidas, pues también tenemos menos calor. Y lo mismo el espesor. Vean que está abajo del denominador, o sea que es inversamente proporcional. Entre más gruesa sea la pared, menos calor hay. Entre más gruesa la pared, menos calor tendremos y viceversa.